Listo, mis hermanos, en esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de los hagiógrafos, los escritos del Antiguo Testamento, en la tercera sección del canon hebreo. Y vamos a seguir con el libro de Job. Terminamos nuestro estudio del libro de Salmos, un estudio para mí muy glorioso, que me ayuda mucho a entender un poco mejor el contexto de los escritos y también del libro de Salmos en sí. Entonces, hoy vamos a continuar con el libro de Job. Ese libro es un ejemplo, quizás un ejemplo clásico de la literatura sapiencial o de sabiduría. Ese tipo de literatura sapiencial puede venir en dos formas distintas. Hay la sabiduría circunstancial y la sabiduría didáctica. Entonces, la sabiduría didáctica es que muchas veces en ese contexto del padre enseñando a los hijos, como ese es el contexto de la ley del Antiguo Testamento, que tenían que enseñar a la próxima generación. Y eso era la sabiduría que transmitían a la próxima generación. Y eso es lo que encontramos en el libro de Proverbios. Pero hay otra sabiduría en el contexto circunstancial, que en medio de un contexto, en medio de una circunstancia, de cierta situación, hay cierta lucha, hay cierta confusión, perplejidad en la situación. Y la sabiduría reflexiona sobre eso y trata de interpretar o explicar la circunstancia difícil. Como en el libro de Job tenemos el sufrimiento del justo y lo mismo que vemos en Salmo 73 o algo también, algo parecido ocurre en el libro de Habacuc 3, que es como casi un libro de sabiduría profética, pero el libro de Job es el ejemplo clásico de eso. Las circunstancias de la vida, de sufrimiento de un hombre justo y cómo un justo puede sufrir y por qué los justos sufren. E incluso su lucha, la lucha entre la sabiduría quizás normal de los amigos que pensaban, pues sufres, entonces eres malvado, pero la complejidad del mundo ha caído. El libro de Job es un poco difícil en referencia a su autor y fecha, y incluso la fecha de los eventos. El libro no tiene comentarios o algo para indicar la fecha de la composición ni de la identidad de su autor. La única evidencia que hay es el lenguaje mismo, la historia o la naturaleza de su lenguaje. La tradición judía dice que Moisés escribió el libro, aunque no, quizás no parece ser así y no hay tanta evidencia para eso, pero quizás alrededor del tiempo de Moisés. Otros dicen que fue escrito en el tiempo de Salomón, cuando la otra literatura sapiencial empezaba a desarrollarse en Israel, porque sí comparte el lenguaje con el libro de Proverbios. Por ejemplo, un texto clave de Job es Job 28, que habla de la naturaleza de la sabiduría, identifica la sabiduría como el apartarse del mal y el temor del Señor. Entonces, esa frase es algo casi repetido, palabra por palabra, en el libro de Proverbios capítulo 9. Entonces, es algo muy llamativo, la conexión que hay entre los dos libros. Si Proverbios está usando Job o Job a Proverbios o simplemente una tradición en común de un tiempo en común, puede ser una de esas varias opciones. No podemos determinar la fecha definitivamente, por eso hay mucha variedad sobre el asunto, sobre esa pregunta. La identidad del autor también se discute mucho. Eruditos han propuesto Job mismo, el autor, el hombre Eliú que aparece en el libro, Moisés, Salomón, Ezequías, Isaías, Esdras, un autor anónimo del siglo III antes de Cristo y varias otras opiniones. Muchos autores simplemente se mantienen agnósticos sobre la fecha y la autoría del libro, o lo tratan en su contexto canónico. Y eso es siempre una opción segura. Simplemente vamos a tratarlo donde lo encontramos en el canon. La fecha de los eventos es un poco más difícil determinar, fácil de determinar, debido a muchas semejanzas que tiene con Abraham. El contexto histórico es muy parecido al contexto de los patriarcas. Por esto podemos fechar la vida de Job alrededor del inicio del segundo milenio, alrededor del mismo tiempo que Abraham. Muchos eruditos han dado opiniones de fechas hasta 200 antes de Cristo, pero unos aspectos apoyan una fecha temprana.
Por ejemplo, vemos que Job ofrece holocaustos sin un sacerdote, algo que vemos también en la vida de los patriarcas. Y incluso vemos en los patriarcas que Dios tenía cierto pueblo que le adoraba fuera de Abraham, como Melquisedec. Y Job parece ser parte de ese linaje también. También la cantidad de su riqueza era el número de sus animales y siervos, y no en cuanto a oro y plata como en el tiempo de la monarquía. Y vive por un tiempo muy largo en comparación con la vida de los patriarcas y Moisés y como ese tiempo. Uno de los nombres de esa lista del libro también se usaban en el tiempo. Si las tribus mencionadas en este libro son una referencia a los hijos de Esaú, Abraham o Nahor, el hermano de Abraham, esto indicaría que Job viene tal vez en el tiempo después de los patriarcas, cuando los israelitas están en Egipto. Al mismo tiempo, es probable que son nombres corrientes o comunes en ese tiempo. Entonces, si no son una referencia a las tribus mencionadas en el libro de Génesis, por lo menos indica que esos nombres fueron usados en el mismo tiempo que los patriarcas. Era algo común en ese tiempo. La presencia de los caldeos apoya una fecha en el segundo milenio. El lugar del libro también se discute. La identidad de Uz no se sabe exactamente, pero la mayoría de eruditos dice que es en la tierra de Edom. Entonces, y lo conectan también con las tribus mencionadas. Los libros de Ezequiel y Santiago hacen referencia a Job y parecen indicar que era un hombre histórico, que no es simplemente un personaje de sabiduría, sino alguien que realmente vivió. El libro tiene un prólogo y un epílogo. Y ese prólogo y epílogo de narrativa, de hecho, son clave para entender el proceso de la historia, y también nos da un lente por el cual ver el contenido del cuerpo del libro. Después de ese epílogo de introducción, encontramos una serie de diálogos. Job empieza con un lamento y de ahí empieza un diálogo, una serie de diálogos con sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que casi todos giran alrededor de Job diciendo que es un inocente, que está sufriendo aún siendo justo, y Elifaz, Bildad y Zofar acusándole de varios pecados, diciendo que seguramente no habría sufrido de esa manera si no fuera por algún pecado en él. Un pecado que está escondiendo o un pecado que no conoce quizás. De ahí Job termina con un monólogo, un discurso final en la última sección. Y hay de ahí el monólogo o un sermón de parte de Eliú, que él entra en 32 a 37. Y de ahí finalmente la parte clave, cuando Dios mismo entra en 38 a 41. La primera parte del diálogo es el ciclo, hay un ciclo repetitivo de Job, y de ahí Elifaz, Job, Bildad, Job, Zofar, Job. Y sigue por ese patrón. Job empieza y de Elifaz, Job, Bildad, Job, Zofar, Job. Y el mismo en el ciclo 2, 15 a 21. Y de ahí el ciclo 3, casi, pero de ahí Zofar no tiene una tercera palabra, solo Elifaz y Bildad. Cuando llegamos al contenido del libro, decimos a nosotros mismos, solo si Job y sus amigos pudieron haber visto el escenario de capítulo 1. Mucho depende de nosotros entender lo que sucede en capítulo 1. Porque entender capítulo 1 y el concilio divino y ver Dios mismo reconociendo la justicia de Job, ver las acusaciones falsas de Satanás y la intención de Satanás de tentar y hacer a Job rechazar al Señor en medio de sufrimiento. Todo eso nos da una perspectiva importante de cómo juzgar el lenguaje, porque siempre le van a estar acusando de maldad, pero es algo que
el texto al principio nos deja claro que no es por eso, no es por sus muchos pecados o pecados escondidos o opresión de otros, sino él era Dios mismo, lo reconoce como un hombre justo. De hecho, usa el lenguaje parecido a como describió a Noé anteriormente. Entonces vemos a Job como un hombre justo, un hombre siendo atacado por Satanás bajo la soberanía divina. Entonces, eso es una perspectiva importante de cómo entender el libro. Dios permite que Satanás lo haga sufrir por quitarle su prosperidad externa, haciendo la pregunta, si él te sirve de balde, si te sirve por nada, o si solo te sirve porque ha recibido tantas bendiciones de ti. Entonces dice, ya has puesto una muralla alrededor de él, nadie lo puede tocar. Entonces toca ahora su cuerpo, toca su vida, y entonces te va a maldecir a la cara. Eso realmente es la pregunta que nos pone a nosotros también. Si nosotros serviremos al Señor por nada, simplemente porque el Señor merece nuestro servicio, o si solo servimos al Señor por lo que Él nos da. El libro no meramente nos da una apología o una defensa del sufrimiento, explicación, una respuesta a por qué hay sufrimiento en el mundo, sino que nos muestra que Dios merece que lo sirvamos aunque sea doloroso. También vemos que Dios es soberano, sobre todo en el mundo, la prosperidad y el sufrimiento. Ese prólogo nos da un ejemplo introductorio de cómo debemos responder al sufrimiento. Incluso el ejemplo de sus amigos es bueno en este texto. Así mismo nos muestra la complejidad de la vida y del sufrimiento y cómo no podemos aplicar fórmulas superficiales de que sufrimiento iguala pecado. Entonces, ese es el pensamiento de los amigos, ¿cierto? Si hay sufrimiento, entonces, pecador. Entonces, es ese tipo de cálculo superficial que no es sabiduría divina, que no refleja la sabiduría divina, sino la sabiduría del hombre. Después del capítulo 2, el resto del libro está en forma de poesía. Y eso es muy significativo como medio para comunicar el dolor del sufrimiento de Job y también la sabiduría por la que puede ser comprendido y aceptado. Un autor dice, Craig Bartholomew, dice, el hecho de que la mayor parte del libro de Job esté en verso es significativo. La poesía está especialmente indicada para sondear las profundidades del sufrimiento de Job, evocar su tragedia al lector y alertarle de la esterilidad de los discursos de los amigos. Los discursos de los amigos, como el Salterio, recurren a imágenes estereotipadas, pero sin la vida de los salmos. Elifaz, dice Robert Alter, habla con suficiencia sin sospechar que puede haber un abismo entre el conocimiento divino y el conocimiento convencional de la sabiduría aceptada. La poesía de Eliú es más poderosa y sofisticada que la de los amigos, aunque no se eleva, como dice Alter, como la voz del torbellino en los capítulos 38 a 41. Job no teme protestar, Job no teme... Alter señala que la poesía cósmica de Job, a diferencia de los amigos, tiene cierta energía de visión, como si procediera de alguna percepción inmediata de las grandes cosas que relata. Entonces, el libro de Job está hablando de misterios divinos, del misterio de la providencia, del misterio de la soberanía de Dios sobre un mundo caído y el dilema, el enigma del hombre de vivir en medio de eso, pero no saber todos los detalles alrededor, de no saber todo el misterio de cómo Dios lleva a cabo su decreto, cómo Dios ejecuta su soberanía. Pero en un sentido es el libro de Job que nos da esa perspectiva celestial, que hay algo divino que está sucediendo detrás que nosotros no siempre conocemos. Y eso es parte de la realidad, a la conclusión a la cual Job nos lleva, a poder humildemente someternos a la realidad de la sabiduría divina detrás de todas las cosas, aunque no podamos ver su mano, aunque no podamos ver con evidencia clara lo que está haciendo, confiar que Él sabe lo que está haciendo. El primer lamento de Job
empieza el libro y es de hecho parecido a cosas que hemos visto en Jeremías y en otros, que habla con gran dolor, um, incluso cuestionando su propia vida. Después de 7 días sentados en silencio, Job levanta este lamento y después de meditar por muchos días en gemidos y dolores, quizás sin palabras inteligibles, por fin habla y habla diciendo, ¿hay orden en el mundo? ¿Hay una conexión entre el mal y la bendición? ¿Es Dios soberano? ¿Por qué se me ocurrió esto? Por esto quiere morir y preguntar, ¿por qué nació? Este lamento, al igual que los salmos de lamento, muestran la legitimidad del dolor y el lamento en medio del sufrimiento. Aquí vemos como incluso el piadoso Job respondió con tal dolor y lamento, lo que nos reconforta cuando respondemos de forma similar a nuestro sufrimiento. Asimismo, los lamentos de Job, o los de Jeremías, o los de los autores de muchos salmos, dejan claro que Dios acepta esos gritos de dolor y que incluso las personas intachables y rectas responden a veces a la tragedia profunda de ese modo. Entonces, como hemos dicho, Job se presenta en el prólogo y en el epílogo como un hombre justo. No significa necesariamente que debemos buscar imitar todo lo que dice en todas las cosas, pero una idea que Dios acepta sus clamores de dolor en medio de gran tristeza y sufrimiento. El llevar sus dolores delante de Dios y querer presentar sus problemas y sus dolores delante de Dios es algo que el Señor recibe. En los 3 ciclos de diálogo encontramos que la intensidad de los hombres crece con cada ciclo. También vemos una ignorancia desafortunada de lo que pasó en los cielos en el prólogo, indicando que encontramos la clave en esta narrativa. La base de los argumentos de los hombres es un principio que la prosperidad es el resultado de justicia y la maldición es el resultado de injusticia. Entonces es algo muy llamativo, porque uno podría pensar, ¿eso no es la naturaleza del pacto en que nosotros estamos? ¿Cierto? Uno podría decir, pues estamos pensando en el contexto del exilio, eso es lo que quizás podrían haber pensado. Pues el pacto dice, obedeces y prosperas, desobedeces y sufres maldición. Entonces hay cierta verdad en eso, en ese contexto pactual. Pero en el contexto del exilio, como hemos visto en Miqueas y en otros libros, la dinámica es un poco más compleja, porque a veces los injustos persiguen a los justos, buscan matar, incluso a veces los enemigos de uno son los de su propia casa. Entonces, ese tipo de sufrimiento y maldad que viene en el mundo debido al enemigo Satanás, refleja parte de ese exilio, esa necesidad de que los enemigos sean conquistados, que el mundo caído sea restaurado. Entonces, no siempre es el caso, como hemos ya visto en el libro de los profetas menores. Como Miqueas es un libro hermoso en ese sentido, porque describe el tiempo hasta la venida del Redentor, como Job también esperaba en capítulo 19, como un tiempo de dolores de parto. La esperanza viene, pero por hoy hay dolores de parto. También Salmo 73 es una idea muy parecida. Hay sufrimiento para el justo. El justo está en medio de preocupaciones y dificultades y luchas, y el enemigo le está persiguiendo, como en David, en Salmo 18, en muchos otros casos, o en José, el hombre justo que fue aprobado por Dios, pero odiado por sus hermanos. Entonces, a veces los justos sufren simplemente por ser justos, como en Caín y Abel. A veces es simplemente por ser recibido por Dios, por ser aceptado por Dios, que otros le infligen sufrimiento. Entonces, esa es una dinámica importante para entender el pueblo en el exilio, que leí ese libro en el contexto de los escritos, y poder ver que hay gran consuelo en esa verdad. Y nosotros también vivimos en ese punto de ya, pero todavía no. Todavía Cristo describe nuestra situación como dolores de parto en Juan 16, esperando la venida de la esperanza. Pero hoy en día no es tan fácil como bendición, obediencia.
maldición, pero la idea es escatológica. La esperanza es que un día Dios va a reivindicar, como se dio cuenta Asaf en Salmo 73. Entonces no es que ese principio de retribución no exista, sino que no cabe en cada situación. Ese principio es una buena prescripción, pero no es siempre bueno para diagnosticar. Entonces debemos guiar nuestra vida por ese principio. Es decir, si queremos bendición, debemos buscar la justicia. Debemos buscar una bendición justa y no las ganancias deshonestas, como Balaam y muchos otros, que buscaban prosperidad a través de pecado, a través de aliarse con los pecadores. Entonces, esa debe ser nuestra guía. Voy a buscar justicia porque allí es la verdadera bendición. Yo voy a meditar en la ley de Dios porque allí es la verdadera prosperidad. Aunque yo sé que a veces puede llevar sufrimiento, como se dio cuenta Asaf. Pero no es una buena diagnóstica que podemos decir, mira, esa persona sufre porque es un malvado. O esa persona es bendita porque es justa. Porque no es siempre el caso. Podemos usar este principio para animarnos a seguir en justicia, pero al mismo tiempo no podemos usar este principio para diagnosticar el estado espiritual de cada persona que quizás esté en sufrimiento o incluso en prosperidad. Richard Belcher dice, los amigos hacen muchas afirmaciones verdaderas sobre Dios, pero tropiezan cuando intenten aplicar esas afirmaciones a la situación de Job. En otras palabras, el principal problema es la aplicación de la teología, que es una cuestión esencial de sabiduría. La sabiduría no es tener buenos principios, sino es cómo aplicar esos principios a la vida. Eso es la sabiduría bíblica. Y esa es de hecho la sabiduría que presenta Proverbios, porque Proverbios también dice, no reprendes al necio en su necedad y reprende al... ¿Debo hacerlo o no? Pues tenés sabiduría y sabrás. ¿En esos momentos? Sí. En esos momentos, no. Pero es sabiduría que puede observar con paciencia, observar, analizar a la luz de todos los principios que hay, a la luz de la sabiduría divina y el temor del Señor, y tomar una decisión y dar un consejo en base de esa verdad. Sabiduría es entender cuándo aplicar una generalización y cuándo dejar nuestro razonamiento humano y depender completamente de la sabiduría de Dios. Dempster dice, a medida que se desarrolla la historia, Job recibe la visita de otros amigos que junto con Job representan la mejor sabiduría humana sobre el tema de Dios, el sufrimiento y el gobierno del universo. El debate que sigue muestra lo inadecuado de todas sus ideas. Sin revelación, llegan a conclusiones que impugnen la integridad divina o humana. Por mucho que lo intenten, no pueden comprender el panorama general con sus limitadas mentes humanas y necesitan de la revelación divina, que Dios aparezca. Sin embargo, Job mantiene su propia justicia y por eso quiere hablar con Dios para entender lo que está pasando y defender su propia justicia. En su respuesta a Bildad, Job pregunta si alguien puede ser justo delante de Dios y se da cuenta que no puede defenderse delante de Dios. El lenguaje de estos siglos muestra la batalla mental intensa de Job. Por no reconocer que es por su pecado que sufrió, los amigos comienzan el segundo ciclo diciendo que Job es orgulloso y confía en su propia justicia. Entonces, si no reconoces tu pecado, eres un hipócrita, eres un autojustificado y simplemente no puedes ver tus pecados. El capítulo 16 es muy interesante porque Job dice que sus amigos son terribles consoladores. Dicen que si ellos sufrieran, él los consolaría. Relata su sufrimiento en lenguaje vivo y afirma que no se debe a su injusticia, puesto que el secreto de sufrimiento se encuentra solo en Dios y no está al alcance de la propia sabiduría del hombre. La respuesta adecuada del consejero del hombre que sufre es consolar y ayudar y llorar junto con él su pérdida. Entonces, eso es parte de la sabiduría divina. No es yo tengo las respuestas, yo puedo explicar por qué tú estás sufriendo, sino es no sé, no soy la respuesta, pero yo sé que Dios sabe. Entonces mi responsabilidad es ser un buen amigo y consolarte y estar contigo, y orar contigo
Y eso es lo que voy a hacer. Y vamos a dejar las preguntas y las respuestas a Dios. Debe unirse a Él en su resignación a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice también en el capítulo 6. El que niega la bondad a un amigo abandona el temor del Todopoderoso. Interesante, ¿cierto? La sabiduría es el temor del Señor. Y el negar la bondad a un amigo en medio de su sufrimiento es abandonar el temor del Señor. Esa es la sabiduría manifestada en el sufrimiento. A un amigo que está sufriendo, mostrar bondad y amor para con él. Asimismo, en el discurso final de Job, en el capítulo 29, reconoce la importancia de la sabiduría para consolar a los que sufren. De hecho, se compara con un rey sabio al que todos busquen por sabiduría y su disposición a consolar a los que están de duelo. En Job 29. Job 29 es un texto muy interesante. Dice, reanudó Job su discurso y dijo, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? ¿Cómo era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición de la bendición. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer. El corazón de la viuda llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego, pies para el cojo. Padre era para los necesitados. Examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío. Y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba, en mi nido moriré, y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas, y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre nueva mi gloria, y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablan de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como la lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían, y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino, y me sentaba como jefe, y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Es un texto aquí súper interesante, ¿cierto? Sobre todo a la luz del libro de los profetas. ¿Cómo se presenta Job aquí? Como, sí, como un buen consejero, un buen juez, como un buen consolador, como un hombre justo. Ah, todas estas descripciones son el lenguaje de la bendición de pacto, como la lluvia y esas imágenes de la bendición el aceite fluía de la roca. Sí, la leche. También vemos su justicia de hacer justicia a la viuda, la necesidad del huérfano. Así describe Salmos, así describe los profetas al rey prometido de Salomón. Salomón como el buen consejero, Salomón como el rey quien da justicia y trae bendición, quien hace justicia. En un sentido, presenta a Job así. Por lo menos, canónicamente hacemos la conexión entre
entre los dos. Esa idea del rey como en Isaías 11 o en otros textos que habla del rey justo, quien hace, que Dios mismo, como vimos, Dios hace eso. Dios muestra ese tipo de misericordia en Salmo 41, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos que bienaventurado el hombre que considera al pobre, que piensa en el pobre? O los muchos otros textos que Dios mismo es el que consuela a los afligidos, que el rey prometido, Salmo 72, es el hombre justo, quien hace justicia por los necesitados. Y aquí vemos a Job así presentado. Entonces Job, el justo, que sufre, quien era el rey sabio, justo, debido a su gran sufrimiento y a su aparente abandono por parte de Dios, piensa que él morirá sin vindicación. Por eso pide que su sangre siga clamando justicia después de su muerte, como la sangre de Abel. Cree que va a morir sin respuesta. Los amigos siguen intentando que confiese el pecado por el cual sufre. En el capítulo 19, Job recibe una porción de sabiduría y se da cuenta de que su justificación llegará con tiempo, después. De este hecho está seguro. Sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará en el polvo, y cuando esta mi piel sea despojada, veré a Dios en mi carne, a quien veré por mí mismo, y mis ojos lo contemplarán y no otros, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Esa esperanza está puesta en una resurrección. Su esperanza de vindicación es escatológica. Es interesante porque no es el único no es el único que llega a una conclusión escatológica para, para poder dar respuesta a esa pregunta. Como también vimos en Asaf. Asaf llega a una conclusión escatológica. La esperanza viene cuando uno mira y sabe que Dios los va a juzgar a los injustos, va a rectificar las cuentas y va a salvar a su pueblo y llevarles a gloria, a verle a Él. Eso era también la esperanza de Asaf. A menudo los injustos prosperan, pero él está seguro de que los injustos serán juzgados en el día de la ira y de la destrucción, en 21:30. Aunque teme que su sangre quede sin vindicación, reconoce que vendrá un redentor quien vindicará su sangre y le hará justicia. El último siglo sigue los mismos argumentos. Job afirma la soberanía de Dios y que podemos ver su majestad, gloria y sabiduría en la creación, pero no recibe muchas explicaciones de sus acciones. A menudo es difícil comprender el plan de Dios, pero podemos confiar en su justicia y sabiduría. Además, podemos estar seguros de que todo se rectificará al final. Este ciclo final está incompleto. Zophar no pronuncia su tercer discurso. Belcher dice lo siguiente: un tercer ciclo incompleto es la prueba de que el debate entre Job y sus amigos ha fracasado. No han avanzado en la discusión como dos burros ahí golpeándose la cabeza y ninguno de ellos cediendo un paso. Sí, ajá. Sí, también. Por el contrario, cada parte se ha entrencherado en su posición y han acabado lanzándose insultos de un lado a otro. Job ha llegado a calificar a sus amigos de miserables consoladores que ofrecen largos discursos. Verdad se siente insultado porque Job los ha tratado de estúpidos, y su breve discurso termina llamando gusano al hombre. El debate se ha derrumbado y la discusión ha llegado a su fin. Ya no hay más que decir. Esta explicación nos muestra entonces una importante preparación para el capítulo 28. El hombre en toda su sabiduría, lo mejor que logra es frustración. Que aún con todos sus intentos, con todos sus discursos, no llega a obtener la sabiduría divina. Sino el capítulo 28 viene y nos enseña que el hombre en sí no puede alcanzar la sabiduría. Solo es enseñado por Dios. Job 28 es quizás el eje de todo el libro. Es el punto de giro de todo el tema. Es el punto central estructuralmente. Tenemos el prólogo, diálogos,
Job 28. Monólogos y epílogo. Entonces, si lo consideramos esta estructura, Job 28 parece estar estructuralmente en el centro del quiasmo del libro. Porque Job 28 es la declaración de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Y termina, entonces, en un sentido, para resumir este texto, es un texto glorioso que nos enseña que el hombre ha logrado cosas que nadie más ha logrado. El hombre en su sabiduría es impresionante. No desprecia la capacidad del hombre completamente. Porque habla de cómo el hombre ha visto cosas, ha excavado joyas de la tierra que los animales no habían visto, que el halcón no podía ver con toda su vista, que puede controlar los ríos como ningún otro animal ha podido lograr. Ha podido cruzar por los ríos sin ser destruido. Ha podido controlar, manipular la creación, como Adán, en un sentido, poder sojuzgar la creación. Pero aún así, no ha alcanzado la sabiduría. Aunque busque por todas estas minas, en los ríos, en el abismo, ninguna parte de la creación puede decir, aquí está la sabiduría. No está en el abismo, no está en los cielos, no está con las aves, no está con las rocas, no está con las joyas. Pero hay una sabiduría más valiosa que todas esas joyas que el hombre ha excavado. Esa sabiduría divina que Dios mismo enseña. Que dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó y la enseñó al hombre. He aquí, el temor del Señor es sabiduría, el apartarse del mal, inteligencia. Entonces, un texto clave aquí en el centro, que nos enseña que con todo lo que el hombre puede hacer, que son cosas increíbles, aún así no puede alcanzar la verdadera sabiduría en sí. Pero Dios, quien la conoce perfectamente, quien es la sabiduría, quien es la fuente de toda la sabiduría, de esa gran joya, Él en su misericordia le ha enseñado al hombre, y es arrepentirse de tus pecados y temer al Señor. Puesto que la sabiduría no se encuentra en el hombre ni en la creación, sino en Dios, deberíamos seguir el ejemplo de Dios en capítulo 38 a 41 y ver cómo la creación da testimonio de la sabiduría de Dios, del misterio de sus caminos que se encuentran más allá de nuestra comprensión. Hay tantos detalles del mundo que Dios controla sin que nosotros seamos conscientes o sepamos cómo funciona. Aún así, deberíamos confiar en Dios y asombrarnos ante su sabiduría cuando no podemos explicar nuestro sufrimiento o el de los demás. Parte es entender la sabiduría divina y temerle a Él, y entender que sus caminos son inescrutables y humildemente sentarnos debajo de su sabiduría. En los monólogos, Job empieza por recordar su prosperidad anterior, capítulo 29, y que ha perdido en capítulo 30, y el honor de la sociedad se convirtió en mendigo. En 31 se vuelve a testar su justicia y se impreca a sí mismo si hubiera pecado de cualquier manera. Entonces dice, si era por mi injusticia, que sea yo destruido, como vimos en algunos salmos. Ese lenguaje es muy parecido a lo que vimos en Salmos 7, 3 a 5. Lista muchos pecados diferentes y dice que si ha hecho esas cosas, merece un castigo aún más severo. Pero afirma que es inocente de todos estos pecados. De ahí Eliú, el amigo más joven que estaba ahí, parece por algún tiempo escuchando todo esto, y de ahí viene para defender a Dios y a los amigos y reprender a los amigos por no apuntarle a Dios. Empieza a mostrar la soberanía de Dios sobre el mundo y el sufrimiento. También explica una de las razones por las cuales sufrimos. Eliú está más cerca de la verdad que los amigos, pero todavía Dios necesitaba dar la respuesta correcta. Entonces, todavía Eliú quizás
llegas más cerca, pero no completamente. Y tampoco él es condenado con los otros amigos en 42. Entonces parece que quizás no era tan malo como otros. Después de los diálogos que estaban llenos de unas verdades, pero por lo general de ignorancia, Dios viene para explicar, para asombrar al hombre. El efecto de los diálogos repetitivos nos muestra la naturaleza molestosa de sus argumentos. Dios estaba harto de la sabiduría humana y vino en el torbellino para contestar. Corrige a Job por su ignorancia y quiere rectificarlo. Dios hace una serie de preguntas retóricas para demostrar su soberanía singular sobre todo el mundo y todo lo que pasa en el mundo. Su reino es sobre todo. Capítulo 38 tiene que ver con la soberanía sobre los procesos naturales. 39 tiene que ver con su providencia en la vida de los animales y su sabiduría en gobernar sus vidas. Dios le permite hablar en 40, 1 y 2, pero Job se cierra la boca para escuchar. Dios le muestra que no tiene poder de salvarse a sí mismo. Y sigue describiendo dos criaturas poderosas que demuestran el poder de Dios. Animales estilo dinosaurios, el Behemoth y el Leviatán, están esos grandes monstruos para los hombres, que los hombres nunca pudieron dominar o domar, pero son las mascotas de Dios. Y Él sale a darles su comida, van y les saludan cuando vienen. Son las mascotas de Dios, aunque el hombre nunca puede dominarlos. Entonces es un ejemplo de la gran poder del hombre, que el hombre ha podido domar a tantos animales, a tantas de las criaturas, pero a estos no, a estos tiene temor de esos animales porque nunca ha podido domarlos, pero Dios los tiene encadenado como sus mascotas. A la luz de esta manifestación de la soberanía y gloria de Dios, Job responde con humildad, adoración y arrepentimiento. Este texto es muy irónico. Dios responde a las preguntas de Job con otras preguntas. Realmente no responde sus preguntas como tal, pero nos asombra con su propia sabiduría para que humildemente nos sometamos debajo de él. Dios no da una explicación de sus razones, sino que demuestra su decreto hacer lo que Él quiera. La cuestión es que el hombre debe humillarse ante Dios y someterse a su sabia providencia. Ese es el principio de la sabiduría y la comprensión. Tenemos toda la comprensión que necesitamos si confiamos en la soberanía de nuestro Dios. Esa es la esencia del capítulo 28. No somos capaces de comprender todos los misterios del mundo y de Dios por nuestra propia sabiduría, sino que debemos someternos a la revelación divina. En 42 vemos que Job actúa como sacerdote por orar y por hacer sacrificios por sus amigos. El rey justo y sabio anterior ahora hace una intercesión y hacer sacrificios por sus amigos. El rey sacerdote. Dios afirma la integridad de Job, pero les advierte a los amigos y que se arrepientan. Y vemos que Dios liberta a Job de su sufrimiento y lo prospera más que doble de lo que tenía antes. Y vive una vida larga y prosperada. Vemos en ese libro la importancia de la fe y el temor de Dios. El temor a Dios y la fe no pueden separarse. Vemos la importancia de sumisión a la soberanía y el reino de Dios. Su justicia y sus promesas merecen nuestra confianza completa. Y si vamos a estudiar las obras de Dios, necesitamos empezar por temerlo y por odiar nuestro pecado. Entonces, algunas aplicaciones prácticas del libro es, en primer lugar, la esencia del mensaje de Job es que debemos temer a Dios y someternos a su providencia. El libro subraya cómo Dios es soberano sobre la creación e incluso sobre Satanás. Y por tanto, también está siempre detrás de nuestro sufrimiento. No se trata de pintar a Dios bajo una mala luz, sino darnos esperanza en medio de nuestro sufrimiento. El Dios bueno y justo controla y modera en última instancia mi sufrimiento. Así pues, la respuesta adecuada la encontramos en Job en 1:21 y 2:10. Cuando dice,
hemos recibido el bien del Señor y también no vamos a recibir el mal. Donde vemos su humilde resignación ante la voluntad de Dios y su temor reverencial. Job explica el sufrimiento no dándonos la razón de por qué sucede, sino dándonos la orientación práctica de temer a Dios y confiar en su soberanía en medio del sufrimiento. Entonces, la sabiduría de Job no es explicarnos por qué hay sufrimiento, sino es cómo manejar la situación, cómo vivir bajo el sufrimiento, aunque no la podemos explicar. En primer lugar, es temer al Señor. En segundo lugar, debemos cuidarnos de una respuesta pecaminosa al sufrimiento. Tanto Job como sus amigos muestran respuestas buenas y malas al sufrimiento. La resignación inicial de Job, incluso su lamento, son respuestas apropiadas al sufrimiento. Pero poner en duda la justicia de Dios, acusarle de injusticia a Dios, no son respuestas adecuadas. Del mismo modo, llorar y lamentarse con el que sufre es una respuesta adecuada. Sentar en silencio con él por 7 días es una buena respuesta. Pero acusarle falsamente no es una buena respuesta. Por eso debemos responder con temor de Dios y distanciándonos del pecado, y debemos hacerlo con bondad para con el que sufre. El sufrimiento tiene la capacidad de bendecirnos, purificarnos y llevarnos a un conocimiento más íntimo con Dios, como vimos en Job. Job conocía más a Dios al final de este texto. Pero sus propósitos pueden ser frustrados por un corazón rebelde y duro que responde pecaminosamente, endureciéndose delante del sufrimiento. En tercer lugar, al igual que los amigos de Job en el capítulo 2, pero a diferencia de ellos en el resto del libro, debemos consolar a los que sufren. No solo debemos tener cuidado con rebelarnos contra Dios en nuestro sufrimiento, sino que también debemos tener cuidado con ponernos en el lugar de Dios como los que pueden explicar los acontecimientos de la vida. Nosotros no somos Dios, no tenemos la sabiduría divina. Aunque hayamos experimentado sufrimiento, aunque hayamos alcanzado cierta sabiduría, no somos Dios para dar la explicación del mundo, sino nosotros somos los amigos, somos los que deben mostrar bondad, que debemos sufrir junto con aquellos que sufren y debemos ir delante de Dios juntos en su temor y buscando su sabiduría. En cuarto lugar, debemos aprender a derramar nuestro dolor y nuestros lamentos delante de Dios. Job está lleno de lamentos, pero estos son distintos de los salmos de lamento. Los salmos de lamento a menudo expresan esperanza, pero muchos de los lamentos de Job no tienen este mismo contexto de esperanza o de liberación, aunque debemos leerlos a la luz de todo el libro. Más bien el libro en su conjunto nos da este contexto. El libro nos da la esperanza escatológica, mostrada tipológicamente en la vida de Job, que aunque sufrimos, el sufrimiento va a ser superado por la gloria luego. Y eso no es lo que Pablo dice en Romanos 8, ¿cierto? Que en comparación con lo que hemos sufrido, la gloria que recibiremos será mucho mejor. Y eso concuerda con la esperanza escatológica que vemos en Job y en Asaf y también en algunas partes del libro de Proverbios. Vemos que al final Dios mismo viene, responde a Job y le revela que estaba escuchando todos sus lamentos y quejas, incluso algunos de sus más quizás pecaminosos. Asimismo, vemos que Dios nunca abandonó realmente a Job, sino que le tenía reservada una bendición al final de su sufrimiento. Esas son cosas que a menudo podemos olvidar cuando no tenemos una visión completa, porque estamos Job en medio del sufrimiento y no el lector de Job que ve todo el cuadro. Pero ese libro nos ayuda a ver que para nuestro sufrimiento también hay un cuadro más grande. Un cuadro de un Dios que me está escuchando. Un Dios que me ve y un Dios que me recompensará luego. En medio del sufrimiento, aún no hemos visto la historia completa. Pero viendo la historia completa de Job, podemos ver que sus lamentos fueron escuchados por Dios y también lo serán los nuestros. En quinto lugar, debemos saber que la obra de Dios es compleja y que a menudo no captamos los detalles. Eso también es cierto cuando observamos la creación. Ese es el sentido del discurso de Dios en los capítulos 38 y 40. Hay tantos detalles que nosotros no podemos manejarlos.
¿por qué pensaríamos que podemos captar la obra de Dios a través del sufrimiento? Por lo tanto, podemos confiar en que Dios puede controlar y controla adecuadamente las funciones de la creación, pero también se puede confiar en Él en medio del sufrimiento, que aunque nosotros no conozcamos los detalles, Él está obrando. Hay detalles muy importantes que el lector obtiene en esa historia. La aprobación de Dios a Job, el ataque de Satanás, que no nos orientan para comprender la conveniencia o insensatez de los consejos del cuerpo del libro. Pero en nuestras vidas, a menudo somos como Job y sus amigos, e ignoramos esos detalles celestiales, secretos, porque no los podemos ver. En sexto lugar, podemos confiar en que el sufrimiento en esta vida será reivindicado y rectificado al final con la obra del Redentor. Debemos también poner nuestra esperanza en la obra del Redentor futuro, quien reivindica, quien justifica a los justos, los que confían en Él y teman, y juzga a los malvados. En séptimo lugar, el sufrimiento en esta vida debería funcionar como fuego refinador para purificarnos y llevarnos a una mayor dependencia y obediencia a Dios. En el ejemplo de Job, vemos cómo el contexto de su sufrimiento le dio una oportunidad para ser purificado. Como dice Bartholomew, su fortuna se restablece doblemente, pero la mayor transformación ha tenido lugar en su interior. Así pues, Job es ante todo un relato de formación espiritual a través de terribles sufrimientos. Aunque no era culpable de un pecado en particular que causara ese sufrimiento, fue para él una oportunidad de examinarse a sí mismo, incluso de llegar a un conocimiento más íntimo de Dios. Del mismo modo, nuestro sufrimiento puede ser el contexto para nuestro crecimiento, purificación y una mayor intimidad con Dios. Podemos encontrar a Dios en una manera en nuestro sufrimiento, en una manera que quizás no lo conocimos antes, como Job dice, ¿cierto? Había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Bartholomew sigue diciendo, es una perogrullada que Job no reciba una respuesta directa a por qué sufrió. Pero la confesión de Job de que mientras que antes solo había oído hablar de Dios, ahora lo ve, nos alerta de una profunda transformación que su sufrimiento obró en él. Los discursos divinos son la respuesta a Job, pero no las preguntas que él hacía. La agenda de Dios es radicalmente distinta de la suya. Y los discursos divinos facilitan ese cambio trascendental en Job, que pasa del conocimiento de Dios a una relación profunda e interpersonal en la que Job asume y abraza su condición como criatura. En octavo y último lugar, debemos cultivar un temor de Dios, que sea auténtico y no meramente por el bien de lo que podamos recibir de Él. Esa es una de las cuestiones principales del libro de Job. Job no pretende preguntar a Dios por qué hay sufrimiento en el mundo, y tampoco da la respuesta a esta pregunta. Más bien dice que el hombre debe temer y confiar en Dios, aunque no obtenga la explicación de los acontecimientos del mundo. Pero la pregunta principal que Job plantea el libro de Job se dirige en realidad al lector. ¿Serviremos a Dios por nada? ¿O solo serviremos a Dios por cuando Dios nos da buenas cosas? Como dice un autor, la cuestión aquí es si existe la piedad desinteresada. ¿Existen personas que ven en Dios mismo a alguien digno de su adoración y confianza? Y por lo tanto le sirven porque es innatamente merecedor de adoración y confianza, incluso si no obtienen beneficios terrenales de la relación. Job lo perdió todo, incluido el apoyo y el aliento de sus amigos. Y a pesar de su dolor, sus quejas, su confusión y sus palabras temerarias, siguió confiando en Dios. Incluso cuando Job seguía sin tener claro cómo Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. En un sentido, la respuesta del libro de Job es algo parecido a la respuesta de Asaf. De llegar al final de esta lucha interna y decir, no tengo nada más en los cielos o en la tierra fuera de ti. Tú eres mi porción. Tú eres mi porción. Y estar cerca de mi Dios es mi bien. Entonces, los lineamientos, esta suerte me ha caído en lugares placenteros, en lugares llenos de bendición.
porque Dios es mi porción. Es Él. Quiero a Él, le temo a Él, y si Él no me da otras cosas, le tengo a Él. Y eso es lo más glorioso. Entonces, nos muestra un gran ejemplo de un hombre que sufrió mucho, porque nunca fue abandonado por Dios, ni blasfemó a Dios y rindió su relación con Él. Por esa razón, se demostró que Satanás estaba equivocado. Dios fue vindicado y Job fue grandemente bendecido. Así la pregunta de Satanás se extiende a nosotros también. ¿Solo serviremos a Dios cuando las cosas van bien? ¿O serviremos a Dios incluso cuando perdamos todas las bendiciones y beneficios terrenales que tenemos? Y lo único que nos queda es la esperanza escatológica.